Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Bueno, vamos a tratar un tema histórico muy importante, relativamente reciente, ocurrió en 1993, que fue la destitución o la renuncia de Carlos Andrés Pérez como presidente de la República. El 8 de noviembre de 1992 se denunció la supuesta malversación de 250 millones de bolívares por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, perteneciente a la partida secreta de Relaciones Interiores, cuyo uso habría sido para ayudar a la toma de posesión de la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. El fiscal general de la República, Ramón Escobar Salón, se encargó de iniciar el antejuicio de mérito correspondiente y el 20 de mayo del mismo año, la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, presidida por Gonzalo Rodríguez Corro, lo condenó por malversación genérica agravada a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario. Al día siguiente, el 21 de mayo, el Congreso Nacional decidió destituirlo. Pérez renunció y fue sustituido provisionalmente por el presidente del Parlamento, Octavio Lepage. Mediante negociaciones políticas y por decisión unánime del Congreso Nacional, fue designado el senador Ramón J. Velázquez como presidente para terminar el período constitucional. Luego de ser sustituido, Pérez fue confinado al retén judicial del Junquito y luego, por razones de edad, recibió el beneficio. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Carlos Raúl Hernández. Bueno, Carlos Raúl, profesor universitario, politólogo, analista político, columnista del diario El Universal. Bueno, hoy queremos conversar sobre este episodio tan importante en la historia reciente de Venezuela, pero que ha tenido sin duda algunas consecuencias en los años siguientes y que todavía su análisis resulta pertinente, ¿no? No, claro. Bienvenido. Bueno, el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez tiene consecuencias tales como las que estamos viendo hoy en Venezuela, ¿no? Incluso cuando él se despidió, cuando la Corte culminó pues su orden de detención, dijo aquella frase que todos recuerdan, quisiera haber tenido otra muerte, ¿no? Y vaticinaba exactamente todo lo que está ocurriendo, ¿no? Dictadura, cárceles, lo hice en un programa también con un entrevistador de televisión. Ahora, lo de Pérez tiene mucha importancia, en primer lugar porque es uno de los grandes crímenes históricos que se han cometido en Venezuela. Y en segundo lugar por la enorme cadena de consecuencias para los venezolanos que hemos tenido, que y además por quienes serían responsables de ese crimen, ¿no? Claro. Lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, es decir, la debacle en la que entró Venezuela a partir del gobierno de Caldera, que fue, por cierto, quien estuvo detrás de toda la operación contra Carlos Andrés Pérez, que era el jefe real del grupo de los notables, que fue uno de los factores fundamentales para su desgaste ante la opinión pública, sobre todo la opinión pública de las élites, porque en los sectores populares Pérez nunca perdió su aceptación ni el calor que le ofrecieron. Es decir, el grupo de los llamados notables, que eran un grupo de intelectuales muy connotados, por lo menos muy figurativos en esa época, se dedicaron a erosionar, pero no solamente a Pérez, sino a erosionar el sistema democrático, el sistema de partidos, es decir, hacer verle a los venezolanos, empezando por Uslar, que la democracia es una especie de sentina de corruptos, una monstruosidad. Recuerdo algunos informes que daban supuestos expertos en cuestiones de pobreza que decían que en Venezuela había 80% de pobreza, cuando lo cierto es que el país estaba en un proceso que comienza con Pérez de rapidísima recuperación económica. Es decir, Pérez inicia en el año 89 una reforma económica que era la que se estaba haciendo en el mundo entero, desde China, América Latina, Estados Unidos, claro, con Reagan, Europa, con Mitterrand y Felipe González, que era la reforma económica para recuperar a los países del desastre que ha producido el estatismo y el socialismo en sus diversas versiones. Y la famosa deuda, ¿no? Bueno, y claro, el caso de América Latina. El caso de América Latina, la expresión que toma el estatismo es que los países cogen un camino de vida económica que conduce a unos endeudamientos monstruosos porque tenían unas industrias improductivas. Bueno, esa crisis de América Latina comienza en 1984 con la crisis de la deuda de México.
Y a partir de la crisis de la deuda de México viene la de Brasil, después la de Argentina, que son los grandes países, y se inicia ahí entonces el proceso de reformas con el Fondo Monetario Internacional. Y el llamado consenso de Washington. Y el llamado consenso de Washington. Bueno, que eso que estaba ocurriendo en todas partes, en el mundo entero, es lo que empieza a hacer Venezuela con Pérez en el año 88, porque Venezuela pasó esa crisis de una manera más o menos suave. Tenía como condiciones para sobrellevarla, Sí, sin tener sin que embargo caer tuvimos, en los niveles que cayeron, sobre todo los países del Cono Sur, ¿no? claro, sin embargo tuvimos el crack de 1983, que fue una señal de que el país necesitaba un cambio en el modelo económico, y eso es lo que 5 años después inicia Carlos Andrés Pérez con el gran viraje, que es la conversión de Venezuela de una economía parasitaria, rentista, a una economía productiva y exportadora. Bueno, ese proceso hace que Venezuela crecía económicamente en aquel entonces al mismo nivel que China, eran los países de un crecimiento más alto en el mundo, 10%. Llegó a haber en el año 1991 una carencia de mano de obra calificada y los empresarios estaban pensando en importar mano de obra de otros países de América Latina, mano de obra de técnicos medios. Claro. Bueno, el nivel de ingresos de los venezolanos, bueno, basta decir que tú con 60.000 bolívares en el año 91 comprabas $1.000. Hoy, para comprar $1.000 hay que multiplicar, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto se necesita? Y dependiendo, ¿no?, a qué dólar te refieres, ¿no? Esa es la otra cosa. Bueno, sí, claro. Pero hay una cosa también importante. Ese planteamiento que tú dices, por supuesto, las críticas a la democracia, al partidismo, por este sector muy respetable de venezolanos, pero también por qué fue suscrito, apoyado activamente y ejecutado, en el caso de Pérez, digamos, por las cúpulas políticas, por los partidos que eran los grandes, digamos, habían gobernado a partir de toda la élite del país, porque es que resulta que el programa económico y político de reformas que Pérez encabezó, que era por un lado las reformas municipal, la reforma la introducción de la elección directa de gobernadores, la reforma de los partidos que se estaba impulsando, la reforma económica, todo eso afectaba gravísimos intereses. Por ejemplo, la elección de gobernadores, la introducción de la elección de gobernadores y alcaldes sacó esos importantes funcionarios públicos del control de las cúpulas partidistas. Ahora era la comunidad la que elegía al gobernador. Y hubo una emergencia de nuevas figuras, nuevos Claro, actores. bueno, de hecho se produce un cambio en el sistema político, de repente se hicieron líderes, algunos que no estaban en la jerarquía secuencial del partido. Y aparecieron, por ejemplo, exacto, con el gobernador del Zulia, que era Osvaldo Álvarez Paz, el alcalde de Caracas, Claudio Fermín, es decir, una figura que no estaban en el Fue programa. la emergencia de Causa R también, ¿no? En Bolívar. Es decir, se rompió el control cómodo que tenían las cúpulas políticas sobre el sistema político en su conjunto. Entonces fue un golpe a las cúpulas, pero por otro lado, todos los empresarios rentistas que vivían de los subsidios y de la ayuda del Estado tuvieron que fajarse ahora con una nueva cosa, un nuevo fenómeno que se estaba produciendo, que era la competencia. Entonces ahora tenían que competir y tenían un plazo en el programa económico para reconvertir cambiar su esquema productivo. Entonces comenzó una etapa en la que los empresarios tenían que competir y trabajar. Los políticos ahora tenían que convertirse en dirigentes populares, si no, el apoyo del partido no era suficiente. Bueno, entonces eso sacudió, conmovió y hizo reaccionar a esas cúpulas, ¿no? Y las cúpulas reaccionaron minando la estabilidad de Pérez. Creían con eso que saldrían de Pérez y todo seguiría igual, y no se dieron cuenta de que al destruir al presidente de la República, destruían el prestigio de todo el sistema político, y todo el sistema político se vio Y eso abajo. se dio también en el marco de una situación de inestabilidad política generada por los golpes de Estado del año del 92, sobre todo Claro. el 4 de febrero, ¿no? Que Bueno, sí, demostró, se había dicho que ya los golpes de Estado pertenecían al pasado, pero cuando ocurren estos dos fenómenos, esa cosa golpista que anida en muchos venezolanos dijo, no, es posible. Y eso activó mucho, sin duda alguna, todas estas decisiones. Pero claro, pero es que si tú tenías a la élite del país, tenías a Uslar, a Maíz Vallenilla, a Escobar Salón, todos los días diciendo que el país era
y que la democracia era una sentina, como decíamos antes, que era una letrina, bueno, por supuesto eso conmovió y convenció a las clases medias. Convenció a las clases medias, que por cierto estaban viviendo cada día mejor, bueno, que estaban viviendo mal, es decir, se creó un efecto político absolutamente misterioso, es decir, un efecto político que no tenía nada que ver con la realidad, es decir, el país estaba en expansión, en crecimiento, había pleno empleo, como te decía, económicamente íbamos a la tasa de crecimiento de China y sin embargo en la élite se creó la impresión de que la democracia era una especie de porquería organizada, que había que sanear, que había que acabar con los partidos, que los partidos estaban putrefactos. Bueno, y fíjate tú lo que pasó. Lo que ocurre siempre, cuando tú acabas con un sistema de partidos, no viene un sistema de partidos mejor, sino que viene el caudillismo. Claro. Visto lo que tenemos hoy. Claro. Nadie sabe para quién trabaja, como decían, ¿no? Claro. Y bueno, y Caldera que tuvo la gran responsabilidad con lo que hizo, pues porque él no fue que indultó a un golpista, que había dado un golpe el 4 de febrero y que estuvo de alguna manera involucrado en el del 27 de noviembre, aunque eso es muy polémico, ¿no? Sino que sencillamente lo sobreseyó, es decir, lo declaró sin causa, es decir, sin delito, con lo que el señor Chávez salió de la cárcel a ser convertido en un héroe que se convirtió inmediatamente en un candidato fenómeno. Claro. Ahora, las repercusiones, la trascendencia de este episodio visto ya estos años que han transcurrido. Bueno, uno que viene del gobierno de Caldera, el gobierno de Caldera que fue el gran instigador de todo lo ocurrido, con un plan, el mismo plan con el que vino Chávez, acabar con las reformas económicas que llamaban neoliberales. Bueno, y efectivamente Caldera empezó a establecer otra vez las viejas cosas de la vieja América Latina, era su mentalidad, los controles de cambios, controles de precios, el intervencionismo a ultranza. Bueno, y eso lo llevó a un colapso en año y medio de gobierno, que se hablaba en aquel entonces incluso de que el gobierno de Caldera iba a salir por una vía irregular. Bueno, entonces él se vio obligado a hacer una especie de viraje neoliberal, entre comillas, y hace aquello que se llamó la Agenda Venezuela, que es un programa económico absolutamente mediocre, bufo. Bueno, porque tomaba muchos elementos del plan de ajuste tomaba de Carlos Andrés Pérez. pero los desnaturalizaba plenamente. Entonces, después que tuvo el país con 2 años con controles de precios y de cambio, ¿no? Bueno, entonces aplicó... Bueno, y la inflación más elevada se disparó en esos años. Claro, entonces aplicó un programa que tenía lo malo de los dos mundos. O sea, tenía lo malo del estatismo y lo malo de la economía abierta y ninguna de sus virtudes. Bueno, y esa Agenda Venezuela fue la que llevó a un deterioro económico tan feroz que hizo que ayudó pues, a que la emergencia de la figura de Chávez fuera absolutamente acelerada, ¿no? Claro. Y luego, bueno, con todas las consecuencias. Bueno, entonces después vino Chávez a terminar de remachar su regreso al pasado, porque lo que hay en el gobierno de Caldera y en el de Chávez es un regreso al pasado de América Latina, a las viejas políticas de los años 40, el intervencionismo, las nacionalizaciones, el estatismo, la persecución de los empresarios. Algo que no existe ya en ninguna parte de nuestro continente. Uno va a cualquiera de esos países que vivieron cosas parecidas y consigue economías abiertas, productivas, la gente trabajando, la gente generando intercambios, los países económicamente creciendo. Incluso casos como Brasil, que en el caso de Brasil se estaba produciendo ese fenómeno, pero lamentablemente el lulismo había creado... Regresamos con la hora clave. Sobre este importante episodio histórico, la salida o la renuncia de Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República, tenemos también un comentario de politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Rafael González. Venezuela venía hacia finales de la década de los 80 en un proceso de revisión de su forma de vivir como país. Dos grandes instituciones del pensamiento, una COPRE y otro Cordiplan, venían modificando los planes de desarrollo y la forma de cómo avanzar hacia un modelo de desarrollo distinto. Justo en ese momento, la presidencia de Carlos Andrés Pérez, a través de la Agenda Venezuela,
venía planteando unos cambios estructurales que en todos los países donde se dio en América Latina tuvieron un crecimiento extraordinario. Esos planes se vieron truncados en un primer momento por esas dos intentonas de golpe de Estado que llevaron a esa institución del presidente Pérez. Como país, en ese momento perdimos una oportunidad histórica de generar un grupo de reformas que, como les comento, en ese momento hicieron un cambio sustancial en varios países de América Latina. La destitución del presidente Pérez marcó un hito distinto en el país porque fue el quiebre de un sistema institucional que venía modificándose para mejor. O sea, ya el venezolano venía haciendo una revisión crítica, sus instituciones venían haciendo una revisión crítica, pasamos a una descentralización con elección directa de gobernadores, de municipios, y en ese momento el país rompe una propia dinámica de cambio y de renovación de instituciones por un nuevo paradigma en que se transformó concretamente en 1988 con la elección del presidente Pérez. Pero en ese proceso histórico donde tuvimos desde la destitución de Pérez, el gobierno de Caldera hasta el gobierno de Hugo Chávez, el país estaba reclamando y hoy sigue reclamando esas demandas de cambio social, de cambio económico, de cambio político que el país requiere para vivir mejor de lo que estamos viviendo ahora. Esas cifras de pobreza que se reflejaban en el gobierno de Pérez son unas cifras peores que se reflejan al día de hoy y que es una gran deuda social que el país tiene y que como experiencia deberíamos ver que en todos los países de América Latina que se implementaron medidas de cambio y de transformación, el desarrollo económico y social de la población ha sido positivo para el gran conjunto social. La salida de Carlos Andrés Pérez de la presidencia fue un punto de inflexión en la inestabilidad política generada por los golpes del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Es curioso, pero el objetivo que buscaba Chávez el 4 de febrero y un grupo de militares golpistas unos meses después se concretó en mayo de 1993. Es decir, Pérez terminó siendo derrocado ahora por vías legales, solo 15 meses